Saludos, Dios les bendiga a todos. En este día Dios es bueno. Hoy estamos aquí todo el grupo pastoral de Capilla del Valle. Bienvenidos a ustedes, bienvenidos pastores. Hola. Así que este es un tiempo muy especial porque este próximo fin de semana Capilla del Valle cumple 25 años de existencia, el día 25 del mes 5 del año 25. Así que estamos de fiesta prácticamente este fin de semana, ¿verdad, pastores? Así es. Así que cada uno de nosotros yo sé que ustedes nos conocen, pero vamos a presentarnos cada uno de nosotros. Empecemos por allí. Bueno, mi nombre es Yadetsi Rodríguez, ya con 25 años en Capilla del Valle también, de nacionalidad venezolana, pero con un corazón ecuatoriano para servirle a cada uno de ustedes. Hola, Abiud Fonseca, soy de Perú, pero también estoy aquí en el Ecuador ya casi todo el tiempo de existencia de la iglesia y ustedes saben que los quiero mucho y pues vamos a conversar un poco y recordar también este tránsito de 25 años aquí en Capilla del Valle. Ya. Olga Lucía Romero, colombiana, madre de 2 hermosos hijos y esposa de Nelson Parra. Y bueno, estamos acá desde septiembre del año 2022, a punto de cumplir 3 años y ha sido una experiencia bien linda. Bueno, ya mi esposa dijo mi nombre, así que aquí estamos y vamos a vamos a conversar, vamos a dialogar, recordando y trayendo a la memoria todas las cosas que a través de estos 25 años hemos vivido en Capilla del Valle. Digo hemos porque de alguna manera hemos estado conectados con la historia, ¿no? El lema de esta celebración es una historia de fidelidad. Porque si algo ha sido sobresaliente en este tiempo, ha sido no solo la fidelidad de la gente, la fidelidad de tantas personas que han sido parte de este proceso, sino la fidelidad de Dios. Dios ha sido supremamente fiel. Así que vamos a comenzar entonces y creo que lo más importante sería hablar de la historia, ¿no? ¿Cómo comenzó la historia de Capilla del Valle? Pastor Abiud. Sí, Capilla del Valle se funda en un 20 de mayo del año 2000 bajo liderazgo del pastor David Ramírez. Todos nosotros conocemos al pastor David porque creo que es bastante significativo porque aparte de ser un docente o incluso está vinculado con nosotros por alguna relación de amistad, creo que ha sido también un maestro para todos nosotros, ¿no? Él entonces con un equipo que estaba conformado por varios pastores, el pastor Tito Pestig y su esposa, la pastora Luz Miriam, el pastor Javier Navia, que también estaba involucrado en ese tiempo, conformaron un equipo que lo que querían era justamente conformar una iglesia contemporánea. El pastor David Ramírez había comenzado sus estudios doctorales justamente En esa época y a la vez también en el tema de iglesias contemporáneas. Entonces lo que quiso es fundar una iglesia contemporánea aquí en el Valle de los Chillos, e incluso con la dificultad de saber de que no estaba en un espacio urbano, ¿no? Porque ahora ya estamos como que un poco metidos dentro de una urbe, pero en ese tiempo esta zona era una zona, digamos, bastante periférica y rural, porque era muy lindo ver a las vaquitas pasando por la calle. Los chanchitos. Los chanchitos. Las ovejitas. Las ovejitas fueron llegando después. Entonces, en ese día, después de unos 6 meses de preparación, entonces lo que hicieron fue invitar a varios grupos. Uno de los grupos fueron unas células que se habían comenzado a celebrar en Cachapamba, que ya existía la organización de Cachapamba, pero además... Ahí solamente para interrumpirte, es interesante porque una de las primeras células que se fundaron aquí en Cachapamba fue la célula de adolescentes. Incluso allí estaban los hijos de la hermana Mélida Olmedo, que es una de las líderes más antiguas de nuestra congregación. Claro. Sí, es que Pero, perdóname una cosita, pero cuando nosotros vinimos con el seminario en el 93, que estaba ubicado en Quito, se inició una iglesia ahí que se llamaba Quito Centro. Entonces ya cuando se trasladó el seminario aquí al Valle, que todo era campo verde, inclusive solo había una carretera que era empedrada, ahí fue cuando empezó, no sé si es verdad esta historia,
que la idea era crear una iglesia donde los estudiantes practicaran el ministerio. ¿Es eso cierto? O sea, en ese tiempo como hasta el día de hoy en el seminario tenemos nosotros espacios para que los estudiantes puedan hacer sus prácticas ministeriales, ¿no? Entonces, como este era un lugar que estaba un tanto apartado y no había sitio para que los estudiantes puedan hacer sus prácticas ministeriales, entonces el proyecto justamente fue levantar algunas células con la idea de que en algún momento pueda llegar a ser una iglesia, ¿no? Pero además de lo que pasaba aquí en Cachapamba, también pasaba en otros sitios, ¿no? Por ejemplo, el pastor David Ramírez tenía su casa en San Rafael y por ahí también tenía algunas amistades a quienes reunía de vez en cuando. Había grupos de hermanos que vinieron de Sangolquí. Y además de eso, se comenzó a hacer una publicidad fuerte para que todas las personas del valle, en ese tiempo no había muchas iglesias en el Valle de los Chillos, ¿no? Hoy está el Valle de los Chillos lleno de muchas congregaciones, pero en ese tiempo no había muchas iglesias, entonces lo que se comenzó a hacer es a través de HCJB y de otras instancias, hacer propaganda para que la gente pueda venir a una iglesia contemporánea que se estaba fundando justamente en ese año 2000. Pero ya había templo. ¿O no? Lo que habían son las construcciones que habían comenzado a hacerse aquí en el seminario, ¿no? Por ejemplo, estaba el Salón Harris, estaba el... Que es el auditorio más pequeño más que tenemos. pequeño, aproximadamente para unas 70 personas, ¿no? Incluso en ese pequeño Salón Harris se comenzaron a hacer unas reuniones antes de iniciar antes de proceder con la fundación formal, digamos, de la iglesia, ¿no? La iglesia se funda formalmente en una actividad que se lleva a cabo en la capilla, en una capilla que es, digamos, una infraestructura mediana, digamos así, porque puede albergar a unas 300 personas aproximadamente. Allí se hizo la reunión primaria y en esa reunión primera se convocaron a todos estos grupos, ¿no? Y la convocatoria fue bien recibida porque llegaron casi aproximadamente unas 300 personas. De esas 300 personas comenzaron ya a asistir fielmente aproximadamente unas 130, 150 personas que fueron justamente las que inician lo que se llama el proyecto Capilla del Valle, ¿no? O sea, casi que podemos decir que la comunidad empezó a crecer y Capilla también. Porque todo esto de Cachapamba, que para los que no saben es una urbanización, creo que fue de las primeras urbanizaciones enseguida de nosotros, donde empezaron a construir casas pequeñas, modulares, y allí empezó a vivir la gente, incluso las personas que trabajaban aquí o que estudiaban aquí en el seminario. Sí. Entonces, esa comunidad empezó a crecer y casi que a la par Capilla del Valle empezó a crecer también, ¿no? Así es. Quizás la comunidad es un poco anterior, ¿no? Bueno, igual, si más o menos hacemos una especie de genealogía de cómo empezó la población aquí en este lugar, tendríamos que trasladarnos hasta la época de la colonia, porque estos lugares fueron lugares donde se asentaron hacendados, ¿no? Fueron lugares rurales, pero que la población no es reciente, ¿no? Sino que aquí hubo, como vuelvo a decir, haciendas que tenían una conformación social propia en la época de la colonia. Después de la colonia se comenzaron a hacer estas reformas agrarias donde los campesinos comenzaron a tener sus propias tierras y así se comenzaron a poblar, digamos, estos barrios, así comenzaron a crecer estos barrios. Es por eso que tenemos, por ejemplo, Sangolquí con una iglesia súper antigua, ¿no? O sea, toda esta zona es una zona histórica, ¿no? Pero bueno, ¿y qué pasó con esos 120? Entonces, sí, porque nos estamos yendo a otras cosas. A la colonia. Con esos 120 comenzaron a participar fielmente. Los cultos se hacían en la capilla, en esa capilla que teníamos, hasta el año 2003. En el año 2003 ya la capilla no pudo sostener a la cantidad de gente que venía, ¿no? Incluso ya teníamos 2 cultos que estábamos comenzando a hacer allí, en la misma capilla. Entonces lo que decidimos fue pasar más bien al auditorio, porque además el auditorio había terminado de construirse. O sea, y que era inicialmente para la biblioteca. No, sí se pensó en que ese sería un auditorio, sino lo que pasa es que, bueno, buena pregunta, es que la biblioteca funcionaba en un espacio donde están las aulas de los niños ahora, pero ya ese espacio quedó muy reducido. Entonces la biblioteca del Semisud, para los que no conocen, Semisud es un seminario que tiene la infraestructura donde la iglesia está establecida. Entonces en este auditorio, en el segundo piso del auditorio, entonces la biblioteca comenzó a funcionar, pero el primer piso siempre fue pensado
en un auditorio, ¿no? Un auditorio para más o menos unas 500, 600 personas Claro. cómodas, porque pueden entrar mucho más. Entonces lo que pasó fue que en el año 2003 ya pasamos al auditorio y en el auditorio comenzamos a celebrar 2 cultos, hasta el año 2007, donde ya decidimos hacer el proyecto de los 3 cultos. ¿Te acuerdas que celebramos Sí, 3 3 cultos? ¿No? Así es. El primero era a las 7:30 7:30 de la de la mañana, el segundo era a las 9:30 y el otro era creo que ya a las 12:30, ¿no? 12, Ok. 12 y Sí, media, 12. así tuvimos a veces Sí. horarios variados. Pero ya para el 2007 ya David Ramírez se había ido. Ya no estaba, así Ya no es. Y estaba. eso fue en la época del pastor David Munguía. Munguía. Ujú. Y además, yo me acuerdo bien de que para empezar en ese año 2007 este proyecto de los 3 servicios que tuvimos por un buen tiempo, hicimos encuestas para preguntar a los hermanos si querían un culto por la tarde o un culto los días sábados. Y dijeron, no, 3 cultos en la mañana. Así que comenzamos a celebrar 3 cultos en la mañana. Y eso lo celebramos hasta la pandemia. Sí. ¿No? Claro, o sea, fue así más o Oh, menos. o sea, hubo 3 cultos todos esos años. Sí, sí, claro. Y los que formamos parte de los ministerios como alabanza o los que predicábamos, a veces teníamos que hacerlo durante 3 Los 3 cultos, wow. seguidos, ¿no? Era un esfuerzo bonito, lindo, ¿no? Y así vimos como la iglesia ya fue transicionando, digamos, a nuevos proyectos. Pasaron varios pastores realmente. El pastor David Ramírez y su esposa Fernanda fueron los primeros, luego vino David Munguía y su esposa Maribel, Miguel Álvarez y su esposa Mireya, Francisco y Doris, Víctor y Giovanna, y ahora los tenemos a ustedes, más un cuerpo variado, internacional sobre todo, de pastores que comenzaron a pasar. Tenemos pastores de Chile, de Colombia, de Guatemala, De de Argentina. Argentina, Bueno, de también Perú. hemos tenido algunos pastores asociados ¿Ecuador? ecuatorianos, Oh, sí. como Adalberto Torres, por ejemplo. No, pero David Alberto es Ábalos. colombiano. David Ábalos. Ah, ¿Verdad? Alberto Él es es, colombiano. pero, De Cincelejo. pero De su esposa Cincelejo. es ecuatoriana. Sí, Lucía. Lucía. Sí, Sí, Lucía. David Ábalos, Paulina Huitrón fueron ecuatorianos, Wilson Castillo. Así es, Castillo. Wilson también. Sí. Claro. ¿Y qué es lo que ustedes creen que hace única Capilla del Valle? ¿Tú qué crees? Bueno, ¿tú qué crees? yo pienso que desde la misión y visión de Capilla del Valle ya está bastante centrada en el discipulado y la transformación, que eso me parece sumamente interesante. Una iglesia que se aboca a los fundamentos bíblicos, a la palabra del Señor, además de tener un corazón de servicio para ayudar al más necesitado. Es una comunidad muy linda que se refleja desde los diferentes ministerios que nosotros tenemos, desde los ujieres que ya reciben a las personas con una linda sonrisa. Creo que también el hecho de estar abocados a lo tecnológico y a los medios digitales se ha hecho bastante actual, bastante contemporánea. Y una cosa que sí es chévere es esa combinación entre semisud y capilla, que no tiene otro, no hay en otro lugar. Y eso le permite a los estudiantes de semisud incluso hacer sus prácticas y adquirir herramientas y experiencia desde todo lo que hacemos en Capilla del Valle. O sea que Capilla del Valle no es cualquier iglesia. Así que eso la hace única, que es una iglesia que está en la mitad de un centro teológico y de estudio de las escrituras. Claro, y eso hace que la palabra que se enseñe cada domingo tenga calidad. A mí me parece que las predicaciones acá son con una doctrina bien clara, bien orientada, y creo que hay calidad en cada una de las predicaciones, lo que hace una iglesia única, además del servicio, de las actividades que se hacen durante la semana. Me encanta, por ejemplo, el tema de la academia bíblica. Esto es importante porque crea bases teológicas y bases bíblicas bien claras, y el servicio, ¿no? Los ministerios de servicio. Y cada persona, yo pienso que ama a Capilla del Valle lo hace porque en ellos hay como un sentido de pertenencia. Yo veo un sentido de pertenencia de la gente de la iglesia. La iglesia es un lugar de esperanza. La gente viene, se siente identificada y se siente parte de una comunidad. A mí me gustaría compartir algo, porque cuando compraron esta propiedad aquí en el Valle de los Chillos, solo había una casita pequeña en la mitad que tenía 2 niveles, una chimenea, y olía un poquito a viejo porque pues ya era una casita vieja. Estamos hablando del año 94 probablemente. Y allí se hizo una vigilia
en donde el Espíritu del Señor se manifestó de una manera Impresionante, inolvidable. sí. Así que desde un principio tenemos que decir que las raíces de Capilla del Valle están asociadas con la voluntad de Dios. Y ha sido una iglesia que creció en el corazón de Dios y que está alineada con el Espíritu Santo y su propósito para esta comunidad. Nunca, no sé si me equivoco, no creo, Capilla ha sido una iglesia débil, nunca. Siempre ha sido una iglesia fuerte, una iglesia vanguardista en esta región. Así que... Y una de las cosas que también creo que es, siempre se apostó, digamos, para como una especie de matriz nuestra, ¿no? Sí. Capilla del Valle, es el hecho de, si bien es cierto, estamos muy comprometidos con nuestra pentecostalidad porque somos una iglesia pentecostal, también hemos siempre dialogado de que debemos manejar un equilibrio para no caer en esas polaridades que a veces Excesos. son un tanto destructivas, ¿no? Entonces es por eso que la asociación con el seminario, de tener una base de la palabra bastante sólida, y además de eso, tener tiempos de búsqueda espiritual, pero también tiempos de concretar materialmente el reino de Dios aquí en la tierra, han sido cuestiones que han estado atravesando a la iglesia siempre, ¿no? Y la transculturalidad, porque creo que aquí una de las cosas que nos ha permitido que tengamos una iglesia muy abierta, una iglesia que siempre está dispuesta a romper fronteras, es la transculturalidad que se manifiesta en la transculturalidad de sus pastores, ¿no? Hemos estado siempre con equipos pastorales que no han sido de una sola, bueno, no sé si nación, pero además de eso, de distintas culturas, de distintas formas incluso de pensamiento, de formación, que enriquecen, digamos, ¿no? Eso. Entonces yo creo que la iglesia es única porque ha apostado por esa forma de enriquecer la fe, enriquecer también la vida en general, ¿no? Y ahí entonces me atrevo a preguntar, ¿qué valores creen ustedes que ha sostenido durante 25 años esta comunidad en Capilla del Valle? ¿Cuáles son los valores principales? Yo pienso que una fe centrada en Jesucristo. O sea, es una iglesia cristocéntrica y se mueve alrededor de eso, además de tener una adoración genuina, muy genuina. Eso siempre ha caracterizado a Capilla. De hecho, muchas personas llegaban en los primeros años a Capilla para escuchar la adoración, la alabanza, y había gente preparada y que dejaba todo su corazón y sus voces allí adorando al Señor. Pienso que la centralidad en la palabra es otro valor fundamental de nuestra iglesia. Yo pienso que el amor que nos une aún en tiempos difíciles, porque han venido tiempos muy, muy difíciles, como el tiempo de la pandemia, por ejemplo, pero aún en medio de eso, ese amor se mostró de muchas formas, ¿no? A través de llamadas, de consejerías, etcétera. Yo creo que hay muchos valores. O sea que quizás la resiliencia de Capilla del Valle es uno de sus valores, porque toda iglesia tiene altos y bajos. Y a veces uno habla con las personas y las personas cuentan historias que no son tan buenas, otras que son muy buenas, pero aún en medio de eso, Capilla ha caminado sobre las aguas y el Señor la ha ayudado y ha salido de situaciones duras para crecer. Porque siempre después de una situación dura, Capilla ha crecido. Así que eso es súper importante. Y pienso yo, ¿qué se siente el ver la fidelidad de Dios durante todos estos 25 años, durante las diferentes etapas que se han pasado? Claro, es súper emocionante. Antes eso solamente no quería dejar pasar de que una de las cosas que me parece que son muy valiosas también de la iglesia es que en nuestra iglesia creemos firmemente en la presencia del Espíritu y que el Espíritu se manifiesta a través de cuestiones, por ejemplo, bautismo del Espíritu Santo, sanidades, pero también creemos que el Espíritu se manifiesta en el trato cotidiano, en el trato amable. Entonces a mí me parece súper chévere que, por ejemplo, en nuestra iglesia no apostemos por un formalismo o por una espiritualización o por una radicalización en el fundamentalismo de la palabra, sino más bien que dejemos que el Espíritu fluya en distintos ámbitos, ¿no? A mí, yo siempre digo, a mí me gusta mi iglesia porque se siente la presencia del Espíritu en los cultos, pero también cuando tomamos desayuno con los hermanos sugieres, por ejemplo, en la carpa o en algún otro lado. O sea, es lindo
que sentir la presencia de Dios uniéndonos allí, ¿no? Y yo creo que eso nos ha ayudado a resistir, nos ha ayudado a resistir en distintos momentos. Hemos tenido momentos difíciles. Por poner ejemplo, las transiciones pastorales siempre han sido momentos duros, ¿no? Porque la gente comienza a tener un apego a sus pastores, pero entendemos nosotros que como pastores estamos siempre listos, y a la vez también Dios tiene movimientos para cada uno de nosotros, que en algún momento nos puede mover de un lado a otro, ¿no? Bueno, a algunos todavía no nos mueve hacia un ratazo aquí, pero... En 25 años. pero la mayoría sí. Y cuando sucede eso, hay dolor, ¿no? Hay dolor, pero la gente resiste, ¿no? Además de eso, vino, por ejemplo, el tema de la pandemia, han venido una serie de transformaciones alrededor del valle, gente que ha tenido que movilizarse, años muy duros también para la economía ecuatoriana, gente migrando, cosas como esas, pero en todo momento creo que la unidad del espíritu ha sido una cuestión que nos ha ayudado a entender la fidelidad de Dios, ¿no? Y durante ese tiempo de pandemia y las diferentes etapas que ha pasado Capilla, que ha tenido diferentes, digamos, cambios de crecimiento, ¿cómo se siente o cómo se percibe ese crecimiento espiritual, no solo numérico, que ha tenido Capilla en los últimos años? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo percibes? Bueno, yo veo que tenemos como más familias transformadas, han llegado muchas más familias y familias enteras. Familias enteras, hemos tenido relaciones rotas, restauradas, porque sí, no nos enfocamos tanto en los números, aunque son importantes, sino más bien en ese fruto, ¿no? Que se ve por todo lo que reciben, ¿no? La misma adoración, las mismas prédicas, el mismo amor desde la propia comunidad. Y yo creo que allí ha habido un crecimiento incluso hasta en esas disciplinas espirituales, el tema del ayuno, el tema de la oración con fervor. Creo que eso hace parte de la dinámica y también del crecimiento. Sí. Y ese amor profundo que al fin parece a veces utópico, ¿no? O sea, estoy pensando, por ejemplo, cuando murió Susanita, toda la gente que estuvo a su alrededor, ella parecía estar sola, pero había una familia que estaba allí, ¿no? Lo que pasó también con Juanito Moscoso, que hubo al fin una familia que estuvo allí, en personas que parecieran estar solas, ¿no? Eso me parece que es muy fuerte, o sea, es característico de Capilla. Sí, o sea, claro. Yo siempre digo, para mí realmente yo siento que mi llamado de Dios aquí en el Ecuador se debe de manera fundamental a Cemisud y Capilla del Valle, porque Capilla del Valle es la familia, o sea, bueno, los que me conocen saben que yo no tengo familia directa aquí, pero es la familia, o sea, esta es tener un lazo afectivo que trasciende el hecho de pertenecer a una cofradía, a un club o algo así, ¿no? Sino que hay algo que solamente es el espíritu, ¿no? Yo creo que ese justamente es una muestra, dice la palabra, que el fruto del espíritu es el amor. Entonces yo creo que ese amor se siente y se vive en hermanos, o sea, cuando pasó, por ejemplo, lo del accidente de unos hermanos muy queridos nuestros, cómo se movilizaba la gente, como si fuese alguien, como que si fuese tu carne propia la que está pasando por una situación como esta, ¿no? Entonces eso me parece que es un buen síntoma de un crecimiento espiritual. Y esos son momentos que marcan la historia de Capilla, ¿no? Esos momentos de cuando tuvieron un accidente unos miembros de la iglesia que son familia, cuando fallece alguien, cuando alguien está enfermo, cuando alguien celebra también los matrimonios que hemos tenido entre jóvenes, hijos de generaciones acá también. Esos son momentos claves que marcan la historia, pero ¿qué recuerdos, pregunto yo, guardan de momentos de transformación en la iglesia? ¿Qué podemos pensar? Bueno, no sé, te iba a preguntar es ¿cuántos matrimonios has celebrado en Capilla? No llevo la cuenta ya. Un tiempo sí llevaba la cuenta. Pero... Ya la perdiste. ¿Y tú también cuántos has celebrado? Un montón. Yo, algunitos. Pero ¿qué momentos ustedes recuerdan que digan, wow, esto transformó la iglesia? Estos son recuerdos de verdad que han impactado. Tú hablabas, por ejemplo, de los cambios pastorales que afectan. La pandemia yo creo que afectó bastante. Yo creo que fue de no ver nada a volver a comenzar, ¿no? A volver un proceso. ¿Qué otros momentos que recuerdan que han transformado la iglesia? O sea, aunque nosotros no llevemos, digamos, mucho tiempo aquí, sin embargo hay algo que es muy evidente y es el cariño de la gente. Sí. La gente, yo recuerdo la primera vez que vine y en el parqueadero
estaba Jorgito y Patti y me abrazaron y yo no les dije que yo era el pastor nuevo y ellos lo percibieron así, de una vez me abrazaron y se quedaron abrazándome y se pusieron a llorar de la felicidad. Pero eso fue un reflejo de lo que es toda la gente en Capilla del Valle. Un amor que se palpita, que se ve, que es concreto, que a la hora de hacer actividades para la comunidad todo el mundo se involucra, toda la gente quiere servir. Y entonces cuando esta iglesia permite que la gente sirva, la gente automáticamente se conecta con un sentido de identidad con la iglesia. Por eso ahorita me gustó lo que dijiste, mi iglesia. Así es como nosotros hablamos en esos términos aquí en Capilla del Valle, nuestra iglesia. No, y yo creo que hablando de momentos recientes, por ejemplo, el pasado Congreso de Educación, eso es un evento de nuestra iglesia para toda la comunidad. Vino gente de muchas iglesias y mostrar una iglesia así, contemporánea. Seguimos siendo a la vanguardia, seguimos mostrando cómo podemos transformar la educación en nuestra iglesia, qué herramientas modernas, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de métodos, de cómo alcanzar las personas usando tecnología. Esos momentos transforman, ¿no? Y lo que tú hablabas de los momentos de ayuno, de los momentos de oración, de los servicios de oración, y el solo hecho de tener estudiantes nuevos que vienen, ¿no? Hemos tenido en este último año estudiantes de Bolivia, de Colombia, de Venezuela que están viniendo, bueno, de toda Latinoamérica y hasta tenemos de Norteamérica, ¿no? De Texas. Es que es un rebaño que constantemente está produciendo cabritos, ovejitas y frutos, ¿no? Y haciendo memorias. Y haciendo memorias, Yo haciendo historia. recuerdo haciendo memoria de una vigilia que hicimos, no sé si te acuerdas, David, de una vigilia en los tiempos del pastor Francisco y Doris. Fue una vigilia donde hubo mucha gente y queríamos hacer algo nuevo, algo muy diferente, e hicimos una liturgia del tabernáculo y eso fue bien lindo, o sea, con estaciones, con secciones, y eso fue bastante particular de esa vigilia, diferente. Pero para mí los encuentros de jóvenes, de mujeres, han sido bastante geniales, donde el Espíritu ha tocado, donde ha habido realmente una transformación, donde la palabra ha tocado, y yo creo que eso, y todavía mantenemos esos encuentros o esos campamentos, eso es importante. Sí. Para mí, sí, de manera rápida. Uno, por ejemplo, cuando se comenzó a conformar un equipo de visión en el tiempo de David Ramírez, no era convocar a personas que estén altamente comprometidas para que puedan sostener la iglesia y para que puedan proyectarse también hacia donde la iglesia tendría que ir. Luego, me parece que también en ese tiempo, en los inicios, fue el apostar, por ejemplo, por la niñez. Sí. O sea, es más, cuando yo vine aquí, cuando yo comencé que la iglesia, que estaba justamente en ese primer año, mi primer trabajo fue con los niños, pero era un trabajo que uno dice, esto no es de una iglesia nueva, o sea, parecía de que era una apuesta por el ministerio de la niñez muy fuerte y que me parece que fue súper transformador. Recuerdo que también otra cosa que me pareció así súper fuerte fue lo que decías, ¿no? El tiempo donde celebrábamos retiros y retiros constantes con los líderes, donde había una renovación espiritual en la gente bastante poderosa, ¿no? Creo que también otro momento que recuerdo, o sea, que de repente no es tan trascendental para algunos, pero yo recuerdo que hubo así como alguna cuestión fuerte, fue cuando en los cultos comenzamos a hacer, en cultos especiales comenzamos, por ejemplo, a movilizar, qué sé yo, a 100 personas haciendo teatro, coro, escenografías y unas cosas así fuertes, de tal modo que la gente sentía de que no solamente estaba viniendo a una iglesia, sino que estaba desplegando sus habilidades, sus talentos, que hasta el día de hoy persisten, ¿no? Bueno, me maravilla la gente que viene a hacer las escenografías, la gente que se desvela. ¿Te acuerdas cuando hacíamos murales? Y esos murales, 2 noches enteras, habían jóvenes aquí trabajando. Recuerdo cuando vino un grupo de jóvenes, cuando hubo una efervescencia del grupo juvenil en los años 2013, 2014, nos salieron algunos, el mismo Saulo que está ahora sirviendo a nosotros como, por ejemplo, líder, ¿no? Y otros más que en ese tiempo. Es que uno ve a veces bodegas de cosas que uno dice, ¿y esto desde qué época está? Entonces, cosas que muestran la historia de Capilla, ¿no? Y que conmueven, ¿no? Historias que conmueven, testimonios que llenan el corazón. Solamente que para acotar lo que decía Bill sobre la niñez, a mí me gusta mucho
que aquí en Capilla se le da el lugar a la niñez dentro de las ordenanzas de nuestra iglesia. Sí. La Santa Cena, el lavatorio de los pies. Hay niños que a los 9 años, 10 años nos dicen, pastores, queremos bautizarnos y les damos la apertura. Y muy si conscientes ellos de lo que es. Exacto, Sí. y toman Y sabiendo. su propia decisión. Eso es lindo. Y Nos celebrando preocupa- la Santa Cena, que es como un tiempo de sanidad para el niño. Los niños también lo necesitan y lo reciben muy bien. Otro momento que a mí me parece tan importante, y aquí nos quedaríamos hablando de momentos, pero por ejemplo los últimos bautizos que tuvimos para mí fueron espectaculares. O sea, había una presencia del Espíritu Santo. Teníamos más de 27, 30 Sí. casi personas bautizando, entre niños, adolescentes y gente Quebrantados. o sea, hubo una presencia ahí, sí te puedo decir por testimonio que las personas que se bautizaban estaban recibiendo el Espíritu Santo porque se sentían, ¿no? Y no solamente ellos, todos lo sentíamos. Capilla del Valle tiene 28 ministerios, todos activos, así que estamos enfocados en alinearnos con la visión del Espíritu Santo para nosotros. Y con casi 150 servidores que están Imagínate. en pleno Claro. trabajo durante toda la semana, ¿no? Un montón de gente. No solamente se trabaja los fines de semana, porque Sí. también están todas las actividades que se desarrollan entre semana, como los grupos Hope, como los ministerios, varones, mujeres. Intercesión, que es un grupo fuerte que está todas las mañanas de 6:30 a 8 y que ha venido creciendo exponencialmente. Recuerden que este próximo domingo tenemos la celebración de nuestras bodas de plata, 25 años. Vamos a tener una fiesta poderosa, además con un toquecito especial, que es una tradición en Capilla del Valle, que las personas traen una torta de todos los sabores Pastel. para compartir con todo el mundo. Así que no se lo pierda, vamos a tener tremenda fiesta. Permítame decirles lo siguiente. A ver, dale. Solo un año no tuvimos lo de los pasteles, ¿Y o sea, por qué aparte no? de la pandemia, porque dijimos vamos a cambiarlo, vamos a hacer pancakes, algo así, ¿no? Cupcakes. Cupcakes. Vamos a hacer cupcakes. O sea, al siguiente Ya, dijimos, ok. hagamos Volvamos, pasteles. pasteles. Así que eso ya es una tradición, ¿no? Por eso ya montaron aquí varias panaderías alrededor de Capilla, porque saben que esta fecha es importante. ¿Cómo sueñan ustedes a Capilla del Valle en el futuro? Bueno, yo la sueño como una iglesia que sigue sembrando esperanza, como una iglesia. Yo sueño con que toda nuestra iglesia esté en los grupos Hope. Ese es un sueño. Ahora tenemos un lindo porcentaje, pero me gustaría que toda la iglesia esté sumida allí en ese Hope, que tengamos muchísimos más graduados de nuestra academia bíblica, que Discípulos. Capilla del Valle tenga hijas, que es uno de los proyectos, ¿verdad?, en los que estamos soñando, trabajando. planificando, trabajando. Y para los que no saben, jóvenes, hogares de oración, palabra y evangelismo. Así que sí, ahí está, sí, Oh, justamente. perfecto. Sí. Bien, ¿cómo sueñas tú a Capilla? Mira, yo creo que una de las fortalezas de Capilla ha sido su capacidad de convocatoria. Los cultos, las predicaciones, los programas están pensados en esa convocatoria. Para mí, la transformación tendría que venir en hacer algo más que eso. Ya no convocar, sino salir. O sea, me parece que sí necesitamos que la iglesia esté abocada ahora a la transformación de la comunidad. Y yo creo que, o sea, yo sueño con una iglesia que, qué sé yo, tenga un hospital, un colegio, una atención a madres con riesgos en embarazo, una atención a personas que andan, que son víctimas de abuso, proyectos que animen a la transformación de nuestra sociedad, que cada vez es una sociedad más violenta, más injusta, una sociedad donde la iglesia debe ser un actor principal en todos los procesos transformadores, ¿no? Lo estamos siendo porque creo que nuestra capacidad de convocatoria nos ayuda para que resonemos en la comunidad, pero creo que podríamos ser más intencionales. Bueno, permítame decirles que este equipo de pastores estamos soñando con una iglesia abierta a la comunidad, con programas de vinculación con la sociedad, con una iglesia fortalecida, una iglesia espiritual, una iglesia que a pesar de las vicisitudes de la vida, sigamos siendo una iglesia victoriosa, una iglesia con integridad, con santidad, que cree en la manifestación del Espíritu Santo, porque somos iglesia de Dios, nuestra organización, tenemos una declaración de fe, pero aparte de eso nuestra visión es muy grande, estamos soñando y estamos seguros que el Señor nos va a ayudar en un futuro
ya nos está ayudando, diría yo más bien. ¿Cómo sueñas tú a la iglesia? Pues lo que tú decías, Abiud, de los desafíos, ¿no? Tener desafíos como alcanzar más a la comunidad a través de nuestros ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Acompañamiento y Consejería junto con el Ministerio de Acción Social. Son ministerios más sociales que lleguen a las necesidades inminentes de la población, tantos problemas que hay emocionales, de salud mental en este momento, pero al lado también muchas necesidades económicas, necesidades de trabajo, necesidades de salud, de brigadas de salud. Todos esos ministerios juntos, trabajando, no solamente la parte espiritual, sino también la parte social, ¿no? Porque no habría un equilibrio si solamente hablamos de la parte espiritual, si no llegamos a la necesidad de las personas, ¿no? Sería como muy duro hablarle a las personas de un Dios que sana, de un Dios que provee cuando la persona está con el estómago vacío, pasando por un momento de necesidad. Así que así sueño yo a Capilla del Valle, con un equilibrio en todo, ¿no? No solamente la parte espiritual, sino la parte social. Social, claro. Yo sueño con una iglesia de niños, donde los niños sean los músicos, donde los niños sean los que prediquen entre ellos, que sean los adoradores y que puedan impactar también a otros niños desde sus propios contextos. Y fíjate que ya este caparazón nos está quedando pequeño. Sí. Jesús en el capítulo 17 del Evangelio de Juan oró diciendo estas palabras: no te pido solamente por ellos, los que me diste, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. ¿Qué mensaje le daríamos cada uno de nosotros a aquellas personas que van a creer por nuestro testimonio? ¿Qué mensaje le damos a ellos, Abiud? Creo que el mensaje que hemos procurado, exponer de manera clara dentro de nuestra iglesia es que Jesús, o sea, creemos plenamente que Jesús es el Cristo, y Jesús es el Cristo porque ha venido a traernos libertad de todo. Y yo creo que si hay alguien que quiere experimentar aquello que creo que es una búsqueda genuina que tiene todo ser humano, que es la libertad, puede venir a nuestra iglesia, porque aquí les vamos a predicar a alguien que históricamente ha sido libertador no solamente de personas, sino de pueblos, Exacto. de esperanzas, de gente, y a ese le vamos a presentar. Pastoras. Sí. Bueno, que cada historia cuenta y que todos somos importantes aquí, y que si tú todavía ves este mensaje, ves este podcast y no eres parte de Capilla, aquí te estamos esperando. Hay un lugar para ti, y tú eres sumamente importante con las habilidades, los dones, los talentos que Dios te ha dado, de que Dios sigue escribiendo muchísimas cosas lindas, hermosas para esta congregación y para ti también. Que es importante saber que hay un legado que nosotros debemos seguir sembrando, seguir dejando en cada rincón donde nosotros estemos, no solamente con las palabras, sino con nuestras propias acciones, que honremos a Cristo como miembros de Capilla del Valle. Excelente. Bonita. Que cada uno de nosotros acá como pastores hemos puesto las manos en esta hora en el arado, pensando no solamente en glorificar el nombre de Cristo, sino en llegar en los corazones de ustedes y en construir el reino de Dios, ¿no? Así que van a encontrar en Capilla del Valle no personas perfectas, pero sí aceptación y un deseo de ayudarles a que crezcan espiritualmente, así como crecen en otras áreas. Y van a encontrar amigos acá, una familia, somos una familia. Sí, eso somos, así que somos una familia abierta, te vamos a estar esperando. Hay un lugar, como decía Yadetsi, un lugar para ti en esta iglesia, y estamos seguros que Dios tiene propósitos. Y si crees que no tienes ningún talento, aquí te ayudamos a descubrir ese talento. Así que estamos muy contentos con nuestra celebración este próximo domingo. No sé si hay alguna otra palabra final. Pues podríamos terminar con un mensaje de gratitud, ¿no? Cada uno por estos 25 años de fidelidad. No sé quién quiera comenzar. Gracias, hermanos y hermanas. Ustedes realmente son impresionantes, son
el sostén de todo lo que hacemos aquí. El Espíritu de Dios ha sido derramado en ustedes. Gracias a todos los ministerios, ¿no? Hay muchos, estoy pensando en los míos, de su hospitalidad, de anfitriones, ujieres, jóvenes, alabanza, danza, fotografía, multimedia, años dorados y otros más. Entonces, quiero particularizar a los que están trabajando conmigo, quizás de repente ojalá no me he olvidado de alguno, pero quiero darles las gracias porque si no es por ustedes, nuestra iglesia realmente no sería lo que está alcanzando y lo que va a llegar a ser más adelante. Ustedes son los que nos hacen lucir bien. Gracias por su trabajo, por su pasión, por su entrega al trabajo del Señor. Sigan adelante, que no crean que esto terminó aquí. Lo mejor está por venir. Pues la invitación a que caminemos juntos este camino hasta que nos encontremos con el Señor. Y es tan importante el compromiso, ¿no? Así que a todas las mujeres en Victoria, a todos los jóvenes, a todos los varones de valor, a toda la comunidad de Capilla del Valle, sigamos adelante trabajando juntos, unidos, con un solo propósito, y es alcanzar ese propósito al que fuimos llamados. Ese llamado. Muchas gracias a todos los pastores que han pasado por aquí, por Capilla del Valle, a todos los líderes, los que están y los que ya no están. Gracias por su aporte. Yo creo que si hemos llegado aquí, ha sido gracias a Dios, gracias a cada uno de ustedes por sembrar con corazón, con pasión, con amor, por dejar aquí el sudor y lágrimas. También gracias por mantenerse firmes, gracias a todos los ministerios que tenemos actualmente en nuestra congregación, y aún las personas que no son parte del liderazgo pero que asisten a nuestra congregación, que son parte de Familia del Valle, Capilla del Valle. Los amamos profundamente, así que felicidades, 25 años. Y nos vemos el domingo, 8 de la mañana, 10 de la mañana, full celebración. Los esperamos. No se Dios la los bendiga. pierdan. Traigan sus pasteles. Sí, traigan los pasteles. De fresa, Chocolate mejor. vainilla, Zanahoria. zanahoria. Eso es bueno. De zapallo. Chao.